Saint Seiya, el anime que nos enseñó a levantarnos antes de saber lo que significaba caer ahí. Momentos en la vida en los que una canción puede hacer algo que ninguna fotografía consigue. Puede transportarte. Puede llevarte 20, 30 años atrás en cuestión de segundos. Cierras los ojos y ya no estás frente a una computadora. Ya no estás mirando el teléfono. Ya no estás preocupado por el trabajo. Ya no estás pensando en las cuentas. Ya no estás intentando resolver los problemas de una vida adulta que muchas veces parece correr más rápido que tú. Por unos minutos vuelves a ser aquel niño, aquel adolescente, aquel joven que se sentaba frente al televisor y esperaba que comenzara una historia que, en aquel momento, parecía simplemente una aventura. Y entonces comienza la música, una melodía épica, una voz, unos acordes. Y de repente aparece un recuerdo que estaba enterrado en algún lugar de nuestra memoria. Saint Seiya, los caballeros del zodiaco, Seiya Shiryu, Shoga, Shun, Ikki. Atena, las armaduras, los combates, las 12 casas, el santuario, Hades, las constelaciones, los sacrificios, las derrotas, las lágrimas, y esa sensación que solamente quienes crecimos con aquella serie podemos explicar. Porque Saint Seiya no era simplemente un anime que veíamos. Formó parte de una época de nuestras vidas. Y quizá lo más interesante es que, cuando éramos adolescentes, no entendíamos realmente por qué nos emocionaba tanto. No teníamos la madurez para comprender todos sus mensajes. No sabíamos hablar de resiliencia. No conocíamos términos como inteligencia emocional. No hablábamos de propósito. No sabíamos lo que significaba atravesar una crisis existencial. No sabíamos lo que era sentirse agotado por las responsabilidades. No sabíamos lo que significaba perder un trabajo, pagar una deuda, mantener una relación, cuidar de nuestros padres, preocuparnos por el futuro, tomar decisiones que podían cambiar nuestra vida. No, éramos jóvenes, y nuestro mundo era mucho más pequeño, pero había algo dentro de nosotros que entendía perfectamente aquel mensaje. Cuando un caballero caía, queríamos que se levantara. Cuando parecía que todo estaba perdido, queríamos que continuara. Cuando Seiya recibía un golpe que parecía definitivo, algo dentro de nosotros decía, levántate. Y quizá esa sea una de las razones por las que Saint Seiya se quedó grabado tan profundamente en una generación. Porque no nos hablaba desde la perfección, nos hablaba desde el dolor, desde la caída, desde el sacrificio, desde la debilidad, desde el miedo. Y eso adquiere un significado completamente diferente cuando llegamos a la adultez. Porque de niños pensábamos que las grandes batallas eran las que ocurrían en una pantalla. Ahora sabemos que las verdaderas batallas muchas veces no tienen música, no tienen armaduras, no tienen enemigos visibles, no tienen un narrador diciendo, esta será la batalla más difícil de sus vidas. Las batallas adultas son silenciosas. Una llamada que no quieres recibir, una factura que no sabes cómo pagar, una entrevista de trabajo, una relación que se está deteriorando, una decisión que llevas meses evitando, una decepción, una pérdida, un proyecto que no funcionó, un sueño que parece cada vez más lejano, una mañana en la que despiertas y simplemente no tienes ganas de levantarte, y nadie lo sabe, porque eres adulto. Y se supone que debes continuar. Ahí es donde Saint Seiya vuelve a aparecer. Pero esta vez no como entretenimiento, sino como metáfora. Porque ahora podemos comprender algo que antes no entendíamos. Los caballeros nunca fueron fuertes porque nunca tuvieran miedo. Eran fuertes porque tenían algo por lo que seguir luchando a pesar del miedo. Y esa diferencia puede cambiar completamente nuestra manera de afrontar la vida. Crecimos. Pero el mundo también cambió los que crecimos. Viendo Saint Seiya, pertenecemos a una generación extraña. Somos una especie de puente entre dos mundos. Conocimos una infancia que todavía tenía momentos de desconexión. Y después entramos en un mundo donde prácticamente nunca estamos desconectados. Conocimos los teléfonos que servían para llamar,
Ahora tenemos teléfonos capaces de mostrarnos prácticamente cualquier cosa que exista en el planeta. Conocimos esperar. Ahora queremos respuestas inmediatamente. Conocimos comprar una película. Ahora tenemos miles de películas disponibles. Conocimos esperar nuestro programa favorito. Ahora tenemos plataformas que pueden mostrarnos cientos de opciones. Conocimos aburrirnos. Ahora el aburrimiento parece algo que debemos eliminar inmediatamente. Y esto puede parecer una ventaja. Pero también tiene un precio, porque nuestra mente nunca había sido diseñada para recibir tanta información constantemente. Noticias, videos, mensajes, opiniones, publicidad, problemas políticos, guerras, desastres, celebridades, comparaciones, éxitos ajenos, fracasos ajenos, personas mostrando sus mejores momentos, personas diciéndonos cómo debemos vivir, qué debemos comprar, qué debemos pensar, cómo debemos vestir, cómo debemos trabajar, cómo debemos vernos, cómo debemos relacionarnos. Y mientras todo eso ocurre, nosotros intentamos vivir, intentamos trabajar, intentamos construir algo, intentamos mantener nuestra salud, intentamos cuidar a nuestra familia, intentamos encontrar tiempo para nosotros mismos. Y entonces aparece una pregunta. ¿Cómo se supone que debemos mantenernos fuertes en un mundo que constantemente intenta capturar nuestra atención? Quizá aquí Saint Seiya tiene una respuesta sorprendentemente moderna. Concentración. Los caballeros tenían una misión, un objetivo, una batalla. No podían permitirse estar pensando constantemente en todo lo que ocurría en el universo. Tenían que concentrarse en lo que tenían delante. Y nosotros necesitamos aprender exactamente lo mismo, porque uno de los grandes problemas del adulto moderno es que intenta luchar demasiadas batallas simultáneamente. Estamos trabajando mientras revisamos el teléfono. Estamos hablando con alguien mientras pensamos en otra cosa. Estamos descansando mientras sentimos culpa por no trabajar. Estamos viendo una película mientras revisamos las redes sociales. Estamos intentando solucionar el problema de mañana mientras todavía no hemos terminado de solucionar el problema de hoy. Nuestra mente está constantemente en otro lugar, y eso nos agota. Por eso una de las preguntas más poderosas que podemos recuperar de aquella época es: ¿cuál es mi batalla de hoy? No mañana, no dentro de 5 años, no la vida de otra persona, no lo que está ocurriendo en Internet. Mi batalla, la de hoy. Porque quizá no puedes resolver tu vida completa esta noche. Pero sí puedes resolver el siguiente problema. Puedes hacer una llamada. Puedes estudiar 1 hora. Puedes terminar una tarea. Puedes pedir perdón. Puedes decir que no. Puedes comenzar nuevamente. Puedes descansar. Puedes levantarte, un paso, después otro. Eso también es resiliencia. Cuando éramos adolescentes, no sabíamos que estábamos aprendiendo. Hay algo hermoso en recordar nuestra adolescencia. No porque aquella época haya sido perfecta, no lo fue. También tuvimos inseguridades, también tuvimos miedo, también sufrimos decepciones, también sentimos que no encajábamos. Pero había una cosa diferente. Todavía estábamos construyendo nuestra identidad. Y las historias que consumíamos ayudaban a formar la idea que teníamos sobre el mundo. Saint Seiya nos mostraba personajes que podían ser heridos, pero no eran definidos por sus heridas. Eso es importante, porque una persona puede perder una batalla sin convertirse en un perdedor. Puede fracasar sin ser un fracaso. Puede caer sin convertirse en alguien débil. Puede llorar y seguir siendo fuerte. Puede sentir miedo y continuar. Eso es algo que nuestra sociedad moderna necesita recordar, porque vivimos en una época obsesionada con proyectar fortaleza. Las redes sociales muestran resultados, pero rara vez muestran el proceso. Vemos el éxito, no vemos los años de fracaso. Vemos el cuerpo transformado, no vemos los meses de disciplina. Vemos la relación perfecta, no vemos las conversaciones difíciles. Vemos la empresa exitosa. No vemos las noches de incertidumbre. Vemos la sonrisa. No vemos las lágrimas. Y entonces empezamos a compararnos.
Pensamos, ¿por qué todos avanzan menos yo? Pero esa comparación está basada en una ilusión. Estás comparando tu detrás de cámaras con el escaparate de otra persona. Y Saint Seiya nos enseñaba algo completamente diferente. Nos mostraba las heridas, nos mostraba el cansancio, nos mostraba la sangre, nos mostraba personajes que apenas podían mantenerse de pie, y aún así seguían. Por eso aquellas historias tenían tanta fuerza, porque no nos decían, si eres fuerte, nunca sufrirás. Nos decían algo mucho más poderoso, puedes sufrir y aún así continuar. Seiya y el valor de levantarse piensa en Seiya. No necesitas convertirlo en un personaje perfecto. De hecho, su importancia está precisamente en que no lo es. Es impulsivo, se equivoca, se desespera, sufre, tiene miedo. Pero sigue. Y quizá eso sea mucho más humano que cualquier personaje invencible. Porque en la vida real, nadie gana todas las batallas. No existe el adulto que siempre sabe qué hacer. No existe la persona que nunca duda. No existe quien jamás tiene miedo. La fortaleza auténtica no consiste en eliminar esas emociones. Consiste en no permitir que ellas decidan completamente nuestro destino. Puedes tener miedo y avanzar. Puedes estar cansado y descansar sin abandonar. Puedes fracasar y volver a intentarlo. Puedes sentirte perdido y aún así dar un paso. Eso es fortaleza. Y eso es resiliencia. Shiryu y el sacrificio Shiryu representa otra dimensión. La capacidad de sacrificarse por algo que consideramos importante. Pero aquí debemos hacer una distinción como adultos. Sacrificarse no significa destruirse. No significa aceptar cualquier abuso. No significa vivir agotado. No significa olvidarte de ti mismo. El verdadero sacrificio tiene propósito. Es elegir conscientemente, renunciar a algo pequeño para proteger algo más importante. Un estudiante sacrifica horas de entretenimiento para estudiar. Un padre sacrifica comodidad para cuidar a su familia. Una persona sacrifica una relación tóxica para recuperar su paz. Alguien sacrifica una gratificación inmediata para construir un futuro. La vida adulta está llena de pequeñas decisiones de este tipo, y muchas veces nadie las ve. No hay aplausos, no hay música, no hay público. Pero son precisamente esas decisiones silenciosas las que construyen una vida. Yoga. Y el dolor yoga nos recuerda algo que muchas personas intentan evitar. El dolor forma parte de la existencia. Pero sentir dolor no significa estar condenado. Todos vamos a perder algo. Una persona, una oportunidad, una etapa, una versión de nosotros mismos, un sueño, una relación, una época. Y quizá uno de los grandes problemas de la vida adulta es que queremos avanzar sin aceptar que algunas cosas deben terminar. Queremos conservarlo todo, pero no podemos. Crecer también significa aprender a soltar. Y aquí la resiliencia vuelve a aparecer. Resiliencia no significa recuperar exactamente lo que perdiste. A veces significa construir algo nuevo con los restos. No recuperar el pasado, sino crear un futuro diferente. Shun. Y la fortaleza, que no necesita ser agresiva Shun, representa algo que también necesitamos recuperar. La idea de que la sensibilidad no es necesariamente debilidad. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se confunde fortaleza con dureza, como si ser fuerte significara no llorar, no mostrar emociones, no pedir ayuda, no reconocer que algo duele. Pero eso no es fortaleza. Eso puede ser simplemente una máscara. Una persona verdaderamente fuerte puede reconocer: esto me duele, esto me preocupa, necesito ayuda, no sé qué hacer, y continuar. La vulnerabilidad correctamente entendida puede ser una forma de valentía, porque necesitas mucho valor para admitir que no tienes todas las respuestas. Ikki y el renacimiento, y entonces está Ikki. Quizá uno de los personajes que más fácilmente podemos comprender desde una perspectiva adulta. Porque Ikki está relacionado con la idea del renacimiento, con levantarse después de haber atravesado el fuego. Y esa imagen tiene una fuerza enorme, porque todos tenemos nuestros propios incendios, etapas que nos destruyen, momentos en los que sentimos que la persona que éramos ya no existe. Una ruptura, un fracaso, una pérdida, una crisis, un cambio inesperado. Pero hay algo que olvidamos. No todo final es una destrucción.
Algunos finales son transformaciones. Quizá no estás perdiendo quién eras. Quizá estás dejando espacio para convertirte en alguien que todavía no conoces. Y eso puede dar miedo. Pero también puede ser el comienzo de una nueva etapa. La música que nos hacía sentir invencibles. Sí, ahora volvamos a la música. Porque sería imposible hablar de Saint Seiya sin hablar de ella. La música tenía algo especial. No solamente acompañaba la historia, construía emoción. Una escena podía cambiar completamente cuando aparecían determinados acordes. El héroe podía estar derrotado. La situación podía parecer imposible, pero comenzaba la música, y algo cambiaba. No necesariamente dentro del personaje. A veces cambiaba dentro de nosotros. Y eso es fascinante, porque la música tiene la capacidad de conectar con recuerdos emocionales, de una manera que las palabras muchas veces no consiguen. Por eso quizá después de tantos años escuchamos una melodía y sentimos algo que no podemos explicar. No estamos escuchando solamente una canción. Estamos escuchando nuestra juventud. Estamos escuchando tardes. Estamos escuchando amigos. Estamos escuchando nuestra antigua habitación. Estamos escuchando una televisión encendida. Estamos escuchando una época en la que todavía no sabíamos cuántas cosas nos esperaban. Y quizá por eso la nostalgia duele un poco, porque nos recuerda que el tiempo pasó, pero también puede convertirse en algo poderoso. Puede recordarnos quiénes fuimos, y, sobre todo, qué valores queríamos tener. El problema de vivir demasiado informados. Hoy tenemos más información que nunca, pero necesitamos hacernos una pregunta incómoda. ¿Somos más sabios? No necesariamente. Información no es sabiduría. Puedes conocer miles de datos y no saber qué hacer con tu propia vida. Puedes leer 100 libros y seguir sin tomar una decisión. Puedes consumir miles de videos motivacionales y no cambiar ningún hábito. Puedes conocer todas las noticias del mundo y no saber cómo resolver tu problema de hoy. Y aquí aparece una de las enseñanzas más importantes para nuestra generación. No necesitamos consumir más. Necesitamos procesar mejor. Necesitamos silencio. Necesitamos concentración. Necesitamos tiempo sin estímulos. Necesitamos caminar, pensar, leer, hablar, reflexionar. Estar solos algunas veces. Porque una mente que nunca está en silencio no puede escuchar lo que realmente necesita. Y quizá por eso debemos recuperar algo que teníamos cuando éramos jóvenes. La capacidad de sumergirnos completamente en una historia. Cuando veíamos Saint Seiya, no teníamos 5 pantallas abiertas. No estábamos respondiendo 20 mensajes. Estábamos allí, presentes. Y esa capacidad de estar presentes es una habilidad extraordinariamente valiosa en el mundo actual. ¿Cuál es tu santuario? Quizá todos necesitamos construir nuestro propio santuario. No un lugar físico necesariamente, un espacio mental, un lugar donde podamos recuperar el control. Porque si todo el mundo puede entrar en tu mente todo el tiempo, eventualmente dejarás de saber qué piensas tú. El mundo te dirá qué comprar, qué odiar, qué temer, qué desear, a quién admirar, a quién despreciar, qué es éxito, qué es fracaso. Y si no tienes criterio propio, terminas viviendo una vida diseñada por otras personas. Por eso necesitamos momentos de silencio. Necesitamos preguntarnos, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Esto me importa? ¿O solamente estoy intentando demostrar algo? ¿Estoy viviendo mi vida? ¿O estoy intentando parecer exitoso ante los demás? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque la resiliencia no solamente significa soportar golpes, también significa tener suficiente claridad para saber por qué estás luchando. La batalla contra la comparación quizá. Una de las batallas más difíciles de nuestra época es la comparación. Antes nos comparábamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Ahora podemos compararnos con millones de personas, y eso es una locura. Siempre habrá alguien más joven, más rico, más fuerte, más atractivo, más exitoso, más talentoso, más viajado, más popular. Pero la comparación permanente destruye la paz. Porque siempre puedes encontrar a alguien que aparentemente está mejor.
Y si conviertes eso en tu criterio de valor, nunca será suficiente. Saint Seiya puede recordarnos algo sencillo. Cada caballero tiene su propia batalla. Tú tienes la tuya. Tu camino no tiene que parecerse al de otra persona. Tal vez alguien consiguió en 5 años lo que tú estás intentando conseguir en 10. No importa. Tal vez tu vida tomó un camino completamente diferente. No importa. La pregunta no es, ¿estoy delante de ellos? La pregunta es, ¿estoy avanzando respecto a quien era ayer? Eso es mucho más saludable. La resiliencia no es positividad tóxica y aquí quiero hacer una aclaración importante. Resiliencia no significa decir, todo estará bien. No siempre sabemos si todo estará bien. Hay situaciones realmente difíciles. Hay pérdidas reales. Hay momentos en los que la vida duele. La resiliencia no consiste en negar eso. Consiste en decir, esto está ocurriendo. Esto duele. No sé exactamente cómo resolverlo, pero voy a buscar el siguiente paso. Eso es mucho más real, mucho más humano y mucho más poderoso. Porque no necesitas mentirte para ser fuerte. Puedes reconocer la gravedad de una situación y aún así, decidir enfrentarte a ella. El adulto que se siente cansado quizá, este video llegue a alguien que está cansado. No cansado físicamente. Cansado de intentar. Cansado de empezar. Cansado de decepcionarse. Cansado de fingir que todo está bien. Cansado de escuchar que solamente debe esforzarse más. Y quizá esa persona necesita escuchar algo diferente. No necesitas ganar hoy. Quizá solamente necesitas no abandonar. Hay días para luchar. Hay días para descansar. Hay días para reconstruir. Hay días para llorar. Hay días para avanzar. Y todos forman parte del camino. Incluso los caballeros tenían momentos de debilidad. La diferencia es que no confundían una caída con el final. Y eso es algo que podemos aprender. El mundo no va a dejar de ser caótico. Tenemos que aceptar algo. El mundo probablemente nunca será completamente tranquilo. Siempre habrá problemas. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá noticias. Siempre habrá injusticias. Siempre habrá personas que intenten derribarnos. Siempre habrá situaciones que no podemos controlar. Entonces quizá nuestra misión no sea construir una vida donde nunca ocurra nada malo. Eso es imposible. Nuestra misión es construir una mente capaz de atravesar las tormentas. Eso es resiliencia. No controlar el clima. Aprender a caminar bajo la lluvia. Y quizá esa sea una de las razones por las que aquellas historias siguen funcionando décadas después. Porque el mundo cambia. La tecnología cambia. La sociedad cambia. Pero el ser humano sigue enfrentando las mismas preguntas. ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Qué hago cuando pierdo? ¿Qué hago cuando nadie cree en mí? ¿Qué hago cuando estoy cansado? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Cómo continúo? Saint Seiya tenía respuestas simbólicas para esas preguntas. Y nosotros podemos reinterpretarlas. Tu cosmos sigue existiendo. Hay una idea particularmente poderosa en Saint Seiya. El cosmos, como concepto narrativo, representa una fuerza interior que puede despertar y expandirse. Y quizá podemos reinterpretarlo desde una perspectiva adulta. Tu cosmos no tiene que ser una energía sobrenatural. Puede ser tu capacidad de continuar, tu disciplina, tu carácter, tus valores, tu propósito, tu capacidad de aprender, tu capacidad de amar, tu capacidad de recuperarte, tu capacidad de empezar nuevamente. Todos tenemos momentos en los que sentimos que nuestro cosmos se apagó, pero quizá no desapareció. Quizá simplemente está cansado. Y necesita descanso. Necesita silencio. Necesita recordar por qué comenzó. No necesita ser Seiya tal. ¿Ves uno de los errores que cometemos cuando buscamos inspiración? Es pensar que necesitamos convertirnos en héroes. No. No necesitas ser Seiya. No necesitas ser Ikki. No necesitas ser invencible. Necesitas ser tú, una versión de ti que pueda soportar un poco más, que pueda aprender, que pueda pedir ayuda, que pueda reconocer errores, que pueda levantarse. Eso es suficiente, porque la resiliencia no se construye en grandes momentos,
Se construye en decisiones pequeñas. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir una promesa que te hiciste. Dejar un hábito que te está destruyendo. Volver a estudiar. Volver a entrenar. Volver a crear. Volver a intentarlo. Decir no. Decir sí. Perdonar. Soltar. Continuar. Pequeñas decisiones, una después de otra. El verdadero enemigo y, quizá ahora podemos entender algo. Cuando éramos niños, pensábamos que el enemigo estaba afuera. Pero como adultos descubrimos que algunas de nuestras batallas más difíciles están dentro. La procrastinación. La inseguridad. El miedo al fracaso. La necesidad de aprobación. La comparación. El resentimiento. La falta de disciplina. La desesperanza. La obsesión por controlar lo incontrolable. Y no podemos derrotar todos esos enemigos de una sola vez. Pero podemos enfrentarlos, uno por uno. Como una larga batalla. Y eso también es crecer. Cuando el héroe ya no es un adolescente, hay algo profundamente simbólico en volver a ver Saint Seiya siendo adultos. Porque ahora el héroe ya no somos nosotros mirando la pantalla. El héroe es la persona que está sentada frente a ella después de haber vivido. La persona que perdió. La persona que fracasó. La persona que tuvo que madurar. La persona que descubrió que sus padres no eran inmortales. La persona que vio cambiar su círculo de amigos. La persona que descubrió que algunos sueños no se cumplirían exactamente como los imaginó. La persona que tuvo que aprender a despedirse y aún así, sigue aquí. Eso es mucho más impresionante que cualquier batalla fantástica, porque tú has sobrevivido a cosas que tu versión adolescente jamás imaginó. Y eso merece reconocimiento. Si pudieras hablar con aquel adolescente, imagínate por un momento que pudieras volver atrás. Estás frente a aquel adolescente que miraba a Saint Seiya. Tiene sueños, tiene inseguridades, tiene miedo, todavía no sabe lo que viene, y puedes hablar con él. ¿Qué le dirías? Probablemente le dirías, vas a sufrir, vas a equivocarte, vas a perder personas. Algunas cosas no saldrán como esperas. Habrá días en los que pensarás que no puedes más, pero también le dirías, vas a sobrevivir, vas a aprender, vas a conocer personas maravillosas, vas a descubrir fortalezas que no sabías que tenías, y algunas de las cosas que hoy te parecen pequeñas terminarán convirtiéndose en recuerdos que un día te harán sonreír. Y quizá también le dirías, no pierdas completamente esa capacidad de creer, porque eso es algo que muchas veces perdemos al crecer. No necesariamente la inteligencia, no necesariamente la fuerza. Perdemos la capacidad de creer que todavía pueden ocurrir cosas extraordinarias. Y quizá necesitamos recuperarla, no una esperanza ingenua, una esperanza adulta, una esperanza que sabe que la vida es difícil, pero que decide continuar. La nostalgia como combustible. La nostalgia puede ser peligrosa si solamente nos hace mirar hacia atrás, pero puede ser poderosa si nos ayuda a recuperar valores. No queremos regresar a los años 90 o a los 2000. No podemos. El tiempo avanza. Queremos traer algo de aquella época al presente. La capacidad de disfrutar, la capacidad de imaginar, la capacidad de creer, la capacidad de luchar por algo, la capacidad de emocionarnos, y convertir todo eso en combustible para nuestra vida actual. No para escapar del presente, para enfrentarlo. Cuando la vida te derriba habrá momentos en los que no podrás controlar lo que ocurre. Entonces, recuerda esto. Caer no es el problema. El problema es creer que porque caíste, ya no puedes levantarte. Tal vez necesitas ayuda. Tal vez necesitas tiempo. Tal vez necesitas cambiar de estrategia. Tal vez necesitas aceptar que aquello que querías ya no es posible. Pero todavía puedes preguntarte, ¿qué hago ahora? Esa pregunta tiene un poder enorme. No, ¿por qué me ocurrió esto? Aunque esa pregunta sea humana. Sino, ¿qué hago ahora? Porque la primera pregunta mira hacia atrás. La segunda busca el siguiente paso. Y la resiliencia vive en ese siguiente paso. Tu próxima batalla, así, que quiero proponerte algo. Cuando termines este video, no intentes cambiar toda tu vida.
Elige una batalla, una sola, algo que llevas demasiado tiempo evitando. Puede ser pequeño. Ordenar tu habitación, comenzar ese proyecto, enviar ese mensaje, retomar el ejercicio, estudiar, leer, ahorrar, pedir perdón, dejar algo, empezar algo, y hazlo. No necesitas una armadura, no necesitas sentirte motivado, no necesitas esperar el momento perfecto. Empieza, porque muchas veces esperamos sentirnos fuertes para actuar, pero ocurre al revés. Actuamos, y poco a poco construimos fuerza. Y entonces vuelve la música. Imagina nuevamente aquella escena. El caballero está en el suelo, está agotado, parece derrotado, el enemigo sigue de pie. Todo parece perdido. Y entonces comienza la música. El personaje abre los ojos, se mueve, se levanta, da un paso. Y nosotros sabemos lo que viene. No porque no tenga miedo, sino porque todavía tiene algo por lo cual luchar. Ahora cambia la escena. Ya no es ella, eres tú. Estás sentado después de un día difícil. Tu problema sigue ahí. No desapareció mágicamente. Pero respiras. Te levantas. Y das un paso. Eso es todo. No ganaste la guerra. Pero ganaste el día. Y algunas veces, eso es suficiente. El significado de ser resiliente no significa convertirte en una máquina. Significa seguir siendo humano sin permitir que las dificultades destruyan completamente tu voluntad. Significa poder decir, esto me duele, y después, pero voy a continuar. Significa poder decir, estoy cansado, y después, voy a descansar, no a rendirme. Significa, fracasé, y después, voy a aprender. Significa, me equivoqué, y después, voy a corregirlo. Significa, perdí, y después, voy a reconstruir. Eso es resiliencia. No es una frase motivacional, es una práctica, una decisión que tomamos una y otra vez. Para los que crecimos con los caballeros, quizá este mensaje sea especialmente para quienes crecimos con aquellas historias. Para quienes alguna vez esperaron un episodio. Para quienes alguna vez dibujaron una armadura. Para quienes tuvieron un personaje favorito. Para quienes alguna vez sintieron que aquella música podía convertir cualquier tarde ordinaria en una aventura. Hoy somos adultos. Y probablemente nuestra vida no se parece a lo que imaginábamos. Quizá algunos consiguieron sus sueños. Quizá otros tuvieron que cambiarlos. Quizá algunos están donde querían estar. Quizá otros todavía están buscando su camino. Pero hay algo que compartimos. Llegamos hasta aquí. Y eso no es poco. Hemos atravesado décadas. Hemos vivido cambios tecnológicos. Hemos visto cambiar el mundo. Hemos perdido personas. Hemos ganado experiencias. Hemos cometido errores. Y todavía seguimos caminando. Eso significa que nuestro viaje continúa. No estás atrasado. Quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. No estás necesariamente atrasado. Tu vida no es una carrera contra los demás. No existe una edad universal para conseguirlo todo. Alguien encontrará su propósito a los 20, otro a los 30, otro a los 40, otro a los 50. No existe un calendario perfecto. La vida no es una competencia, es un camino. Y algunos caminos tienen montañas, otros tienen desiertos, otros tienen tormentas. Pero cada persona lleva una historia diferente. Por eso deja de mirar constantemente el camino de los demás. Mira el tuyo. Pregúntate, ¿cuál es mi próximo paso? No necesitas saber los próximos 10 años. Solo el siguiente paso. Cuando todo se derrumba y, si algún día sientes que todo se derrumba, recuerda a los caballeros. No como personajes perfectos, sino como símbolos. Símbolos de una idea sencilla. Puedes caer, puedes sangrar, puedes llorar, puedes tener miedo, puedes perder, pero mientras exista dentro de ti una razón para levantarte. La historia todavía no terminó. Quizá hoy no puedas correr, entonces camina. Si no puedes caminar, avanza lentamente. Si no puedes avanzar, descansa. Pero cuando puedas, vuelve a levantarte, porque incluso el paso más pequeño sigue siendo movimiento. El último cosmos, quizá el verdadero cosmos que Saint Seiya nos enseñó, no era una energía secreta. Quizá era la capacidad humana de encontrar fuerza cuando parecía que ya no quedaba ninguna.
Y todos necesitamos recordar que esa fuerza puede adoptar muchas formas. Puede ser disciplina, puede ser amor, puede ser fe, puede ser amistad, puede ser responsabilidad, puede ser esperanza, puede ser orgullo, puede ser simplemente la decisión de no abandonar todavía. Y quizá eso sea suficiente. No tienes que sentirte invencible, solo necesitas encontrar una razón para dar el siguiente paso. Después de tantos años, aquella música sigue sonando, y ahora la escuchamos de otra manera. Antes nos hacía soñar con ser héroes. Ahora nos recuerda que necesitamos ser fuertes en nuestra propia vida. Antes veíamos enemigos fantásticos, ahora conocemos nuestros propios demonios. Antes pensábamos que la batalla era llegar a una meta. Ahora sabemos que muchas veces la batalla es simplemente continuar. Antes queríamos ser invencibles. Ahora sabemos que nadie lo es. Y quizá esa sea la verdadera madurez. Comprender que no necesitamos ser invencibles. Necesitamos ser resistentes. Porque una persona invencible no existe. Pero una persona resiliente sí. Una persona que cae, aprende. Se adapta. Se levanta. Y continúa. El guerrero que sigue en pie así. Que la próxima vez que escuches esa canción, no pienses únicamente en el pasado. Piensa en todo lo que has vivido desde entonces. Mira la persona que eres hoy. Mira las cicatrices, los errores, las victorias, las pérdidas, los aprendizajes. Las personas que llegaron, las personas que se fueron, los sueños que cambiaron, los sueños que todavía permanecen. Y recuerda, no eres el mismo adolescente que mirabas en Seiya. Eres algo diferente. Eres ese adolescente, más todo lo que sobreviviste. Y eso te hace mucho más fuerte. Porque la verdadera fuerza no viene de no haber sufrido. Viene de haber sufrido y haber aprendido. No viene de nunca haber caído. Viene de conocer el suelo, y aún así elegir levantarte. No viene de tener todas las respuestas. Viene de continuar incluso cuando algunas preguntas siguen sin respuesta. Y quizá eso es lo que Saint Seiya nos estaba diciendo desde el principio. Que el héroe no es quien nunca cae. El héroe es quien encuentra una razón para levantarse. Resiliencia total así, que si hoy estás atravesando una batalla, recuerda, no tienes que conquistar el mundo. Conquista este día. No tienes que resolver toda tu vida. Resuelve el siguiente problema. No tienes que ser invencible. Sé constante. No tienes que demostrarle nada a nadie. Demuéstrate a ti mismo que puedes continuar. No necesitas vivir sin miedo. Aprende a caminar con él. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas encontrar el siguiente paso. Y cuando caigas, levántate. Cuando falles, aprende. Cuando pierdas, reconstruye. Cuando estés cansado, descansa. Cuando tengas miedo, respira. Y cuando todo parezca perdido, recuerda quién eres. Recuerda todo lo que ya sobreviviste. Recuerda que hubo momentos en los que pensaste que no podrías, y pudiste. Porque quizá todavía no has llegado al final de tu historia. Quizá solamente estás atravesando una de tus 12 casas. Quizá esta etapa difícil no es el final. Quizá solamente es otra batalla, otra prueba, otro capítulo. Y tal vez algún día mirarás hacia atrás y entenderás que aquella etapa que tanto te hizo sufrir también fue la que construyó una parte de la persona en la que finalmente te convertiste. Por eso no desprecies tus cicatrices. No todas las cicatrices son señales de derrota. Algunas son evidencia de supervivencia. Y tú tienes más de una. Así que sigue, aunque sea despacio. Sigue, aunque nadie te aplauda. Sigue, aunque todavía tengas miedo. Sigue, aunque no tengas todas las respuestas. Sigue, porque mientras todavía puedas levantarte, todavía existe una posibilidad. Y mientras exista una posibilidad, la historia continúa. Quizá aquel adolescente que miraba Saint Seiya no sabía qué era la resiliencia. Pero algo dentro de él ya lo entendía. Entendía que la vida iba a golpear. Entendía que algunas batallas parecerían imposibles.
Entendía que habría momentos en los que tendría que levantarse una vez más. Y ahora, después de tantos años, somos nosotros quienes tenemos que escuchar nuevamente ese mensaje, no desde la inocencia de la adolescencia, sino desde la experiencia de la adultez. Porque ahora sabemos lo difícil que puede ser la vida. Y precisamente por eso, sabemos también cuánto vale seguir adelante. Así que cuando vuelva a sonar aquella música, cuando vuelvan esas imágenes, cuando aparezca nuevamente ese recuerdo, no pienses solamente, qué buenos tiempos. Dite algo diferente. Dite, yo también he luchado. Yo también he caído. Yo también he tenido miedo. Pero todavía estoy aquí. Y si todavía estás aquí, todavía tienes una batalla que luchar, un sueño que construir, una persona que convertirte, una historia que escribir. Levántate, no porque la vida sea fácil. Levántate precisamente porque no lo es. No porque tengas garantizada la victoria. Levántate porque rendirte no tiene por qué ser tu destino. No porque nunca vayas a caer. Levántate porque ya aprendiste que puedes hacerlo. Y recuerda, el verdadero guerrero no es aquel que nunca cae, es aquel que, después de haberlo perdido todo, todavía encuentra una razón para ponerse de pie. Ese es el mensaje, ese es el espíritu, esa es la resiliencia. Y mientras quede un poco de cosmos dentro de nosotros, la historia todavía no termina. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con alguien que realmente lo necesite. Recuerda esto: la vida pondrá obstáculos, tormentas y momentos que parecen imposibles de superar. Pero la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando duele. Cada caída es una prueba, cada tropiezo una oportunidad. La resiliencia no se mide por la ausencia de dolor, sino por la valentía de seguir adelante. Siempre. Así que mantente firme, lucha con todo tu corazón y recuerda: el espíritu que se niega a rendirse es más poderoso que cualquier adversidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cambio y fuera.